Dios, amén. Aunque nos duela algo, pero tengo a Cristo. Amén. Y ese es nuestro gozo. Así es. Que el Señor le bendiga. Amén. Gloria a Dios. Continúa bendiciendo más. Y me da mucho gusto ver que están acá. Porque Amén. eso significa que el Señor mantiene viva todavía la fe y la esperanza Amén. en cada uno de ustedes. Y es Amén. seguro que el Señor sabrá recompensar el esfuerzo que hace cada uno de ustedes para estar aquí Amén. en este día y a esta hora y en este Amén. lugar. Eso no pasa desapercibido ante nuestro Dios, Así porque Él dice que Él premiará a los justos. Amén. Por Gloria a eso Dios. estamos aquí, porque contamos con un Dios vivo, con un Dios que todo lo ve y que todo lo sabe. Así es. Así es. Escuché que estuvieron ayer donde la hermana Sheila. Así es. Espero que al menos eso haya dejado claro que la iglesia no tiene ninguna cosa negativa contra ella ni su familia, porque si así hubiese sido, la iglesia no hubiese ido hasta su casa. Pero el Señor es quien sabe todas las cosas Así es. y nada se escapa a la voluntad de Dios. Amén. Así Y las palabras y las buenas intenciones pues nunca tornan vacías, dice la Biblia. Y los buenos gestos a veces valen más que las palabras y que las conferencias que se dan, ¿no? Amén. Porque a veces una buena actitud y una buena intención dicen más que sentarse a conversar durante 1 o 2 horas. Pueden sentarse, hermanos. Vamos a ver qué nos dice el Señor en el día de hoy. Y creo que nosotros de lo que vamos a tratar en el día de hoy es algo de asunto práctico, es algo que acontece en la vida de cada uno de nosotros. Y vamos a hablar en el día de hoy de los secretos. Vamos a hablar de las cosas ocultas que muchas veces nosotros tenemos como cristiano, como no cristiano, porque a decir verdad, cada ser humano siempre tiene un secreto. Cada ser humano, desde sea pequeño o sea grande, siempre tiene algo que ocultar. El ser humano desde sus orígenes, desde que tiene uso de razón, siempre trata de ocultar algo, siempre trata de que alguien no se dé cuenta de lo que ha hecho. Desde que somos pequeñitos, desde que somos niños, nos damos cuenta que hacemos algo malo y no queremos que nuestros padres se den cuenta y tratamos de borrar huellas. Si es que botamos algo, tratamos de limpiarlo rápido para que ellos no se den cuenta. Si es que rompemos algo, lo ocultamos. Pero siempre en el ser humano está el guardar secretos, el esconder cosas para que alguien no se dé cuenta. Y esto ocurre principalmente en nuestras familias. Quizás a ustedes no les ha tocado el vivirlo, pero hay familias en las que hay secretos, en las que hay cosas en las cuales se ha guardado silencio. Y eso a la larga siempre deja consecuencias. Porque nosotros, cuando estamos en estos caminos del Señor, lo primero que debemos estar claro es que nosotros servimos a un Dios que es transparente, a un Dios que demanda de nosotros transparencia también, un Dios que dice: no te engañes a ti mismo porque yo no puedo ser burlado, un Dios que dice que nuestros pensamientos son como oraciones fragantes delante de Él. Un Dios que nos dice que sus ojos recorren toda la tierra. Por tanto, es un Dios que nos dice que delante de Él nada está oculto. Y nosotros, como seres humanos débiles que somos, creemos muchas veces que no contando las cosas estamos ocultándolas
y nos olvidamos que delante de Dios nosotros no tenemos secretos, porque nos engañamos a nosotros mismos cuando ocultamos ciertas cosas, pero nunca engañamos a Dios. Y venimos a veces de familia, le decía que, porque en toda familia casi siempre hay un secreto, en una más que en otra. Hay familias en las que se dan secretos por causa del dinero, secretos muchas veces de incesto, hay familias en las que se sufren violaciones, los niños, hay familias en las que se sufren abusos a los niños, malos tratos, y todo eso uno cree que queda impune, pero eso no queda impune ante los ojos de Dios. Hay familias en las que hay problemas de hijos, de adopciones de hijos, y eso es lo más frecuente que se ve en nuestras familias, donde se adoptan hijos y esos hijos, por ejemplo, no saben quiénes son sus padres biológicos y crecen creyendo que sus padres son aquellos que lo han criado, y ese secreto familiar se mantiene durante cierto tiempo. Y yo le digo esto porque yo mismo vengo de una familia así. Yo mismo vengo de una familia donde mis padres criaron a mi hermanita más pequeña, la tomaron de meses de nacida, se la entregaron sus padres porque no podían tenerla, y mi familia, aunque no, quizás no hubo la necesidad de hacerlo, de ocultar los hechos, pero en aquellos tiempos no se pensaba así, y mi familia crió a esa niña, que era mi hermana menor, y ella nunca supo quién eran sus padres, sino que todo el tiempo pensó que mis padres eran sus padres, porque ella creció mirándolos a ellos. Pero ustedes saben que siempre hay alguien que trata de sacar las cosas a la luz, porque también la Biblia lo dice. Muchas veces las cosas salen a la luz por malas intenciones, con el objetivo de hacerle daño a alguien, pero otras veces todo responde al principio de Dios, porque la palabra dice que nada quedará oculto bajo el sol. Y resulta que cuando mi hermanita tuvo 15 años, un desapercibido o desaprensivo fue y le contó la verdad y le dijo que mis padres no eran sus padres, sino que la habían criado. E imagínense, para una persona ya a la edad de 15 años descubrir que sus padres, a quien ella llama papá y mamá toda su vida, de repente se da cuenta que no son sus verdaderos padres. Pues eso causa frustración, eso causa estrés en una persona, eso causa, sin lugar a duda, eso causa en una persona malos pensamientos, ¿no? Después de usted haber creído que esos eran sus padres, de repente usted se da cuenta que no son sus verdaderos padres. Y esto se lo digo, hermanos, porque a veces los secretos que hay en la familia o en nosotros mismos como individuos, a veces ocultamos muchas cosas, a veces hemos sido abusados por nuestros padres, hemos sido causa de incesto en la familia, abusados sexualmente, y muchas veces esas cosas se ocultan, se callan. Pero ¿qué pasa cuando no son las víctimas, sino los victimarios los que callan las cosas? Pues ya ahí las cosas cambian y se convierten en pecados ocultos. Porque una cosa es cuando usted es víctima y usted trata de guardar un secreto para no hacer daño a alguien o para no herir a alguien, y otra cosa es cuando usted guarda un secreto porque usted ha hecho daño a alguien, porque usted ha causado mal a alguien, y usted tiene eso guardado porque usted dice, si no lo digo nadie lo va a saber, nadie se va a dar cuenta, no me va a pasar nada, y usted se equivoca porque usted lo que está es teniendo pecados ocultos, y la Biblia dice que ante Dios nada puede estar oculto y que va a traer todo a la luz un día. Y en ese error caemos muchos creyentes, creyendo que hacemos cosas sin que Dios se va a dar cuenta, que nadie se va a dar cuenta, y no sabemos que la palabra lo que nos dice es que todo va a salir a la luz un día. Vamos a Romanos capítulo 2, versículo 16. Romanos 2,
y versículo 16. No puede tener en la pantalla, si no vamos a leerlo directamente de la Biblia. Romanos 2, versículo 16. Dice la palabra, la cual leemos en el nombre del Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo a la vez. Amén. Amén. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio, conforme al evangelio de Jesucristo, serán juzgados todos los secretos de los hombres. Y nosotros, hermanos, creemos que muchas veces las cosas que hacemos a solas, las cosas que hacemos en confabulación, muchas veces con un hermano en contra de otro hermano, a veces nada más con el simple hecho de nosotros hablar mal de un hermano con otro hermano, eso queda en secreto entre los dos que están hablando mal. Creen ellos que eso es un secreto, y muchas veces nuestra frase, nuestra expresión es: te voy a contar algo, pero no se lo diga a nadie. No se lo diga a nadie, porque eso no lo puede saber nadie. Eso queda entre tú y yo. Y arreglamos cosas con el hermano y le contamos cosas al hermano, creyendo que eso queda entre tú y yo y que eso de ahí no va a pasar. Y nos olvidamos lo que dice la palabra de Dios, que vendrá el día en que todas las cosas van a ser puestas de manifiesto. Y lo triste será para nosotros, imagínense que a usted lo pongan en una sala llena de gente, donde alguien va a abrir un libro y va a empezar a contar todas las cosas que usted ha hecho delante de toda la gente. Va a empezar a decir todos los secretos que usted tiene guardado delante de todas las personas que estén ahí. Eso quizá es inimaginable para nosotros, pero eso es lo que dice la Biblia, que todos vamos a compadecer delante de Dios, y Dios va a tirar afuera todos nuestros secretos delante de las multitudes, porque nada va a quedar en secreto. Así es. Porque delante de Dios no puede haber secreto. Hebreos capítulo 4, versículo 13. Hebreos 4, versículo 13. Y dice: y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Así es. Amén. Nada queda oculto. Yo no sé si ustedes se acuerdan de la historia de Acán en Josué, capítulo 7, que cuenta que cuando iban a la guerra, ellos tenían unas 15 ciudades que conquistar, y Dios, después de haberle dado vuelta a Jericó y haber derribado los muros de Jericó, Dios le dijo a ellos claramente que en esa ciudad que van a ir a conquistar, la ciudad de Ai, ellos no podían, tenían que destruirlo todo, pero no podían tomar nada, no podían quedarse con nada de lo que había en esa ciudad. Sin embargo, después que fueron, destruyeron la ciudad, vino Acán, uno de ellos, uno solo de ellos, y tomó oro, se tomó un manto y tomó otras cosas de esa ciudad, y se fue a su casa y la escondió, creyendo que nadie se iba a dar cuenta, la ocultó, la enterró en su propia casa. ¿Qué sucede? Que el pueblo, cuando iba a la próxima conquista, a la próxima ciudad, perdieron la batalla, y así iban perdiendo de batalla en batalla, hasta que Josué consultó a Dios y le dijo: pero Señor, si tú prometiste estar con nosotros, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué estamos siendo derrotados por el enemigo? Y Dios le dijo a Josué lo que estaba pasando, se lo reveló: porque ustedes tienen pecado oculto delante de mí. Y cuando juntaron a todo el pueblo y le preguntaron uno por uno de las 12 tribus, Acán confesó lo que había hecho.
Y dijo, sí, he pecado contra Dios. Yo me quedé con esto, con esto y con esto y lo oculté en mi casa. Y Dios ya había dado la sentencia porque le había dicho, le había dado tiempo para que confesaran su pecado. Quien lo hizo, que lo confiese. Y Dios le dio un plazo, un tiempo, y él no lo confesó. Él tuvo miedo y ocultó su pecado. El último día ya, cuando vio que Dios iba a traer juicio, entonces confesó. Pero ya era tarde porque Dios ya había dicho, el que lo hizo sea quemado delante de todo el pueblo. Y cuando él confesó, creyendo que iba a ser perdonado, lo agarraron a él, a su familia, a sus hijos, a sus hijas y a toda su pertenencia y lo quemaron delante de todo el pueblo. ¿Qué nos deja dicho esto el Señor? Que muchas veces por el pecado de uno, no es porque es una maldición generacional, sino que cuando se transgrede la ley de Dios, cuando nosotros transgredimos la ley de Dios, Dios trae a nosotros juicio y maldiciones. Y esos juicios y maldiciones van a salpicar incluso a nuestros hijos, a nuestros seres queridos que están a nuestro lado. No porque ellos sean culpables, no porque ellos hayan heredado la maldición, sino porque el juicio de Dios abarca a todos aquellos. Y eso fue lo que nos enseñó el Señor con Acán. Lo quemaron a él y a toda su familia, solamente porque él no declaró su pecado. Y Dios fue más lejos. Dios dijo, porque todo Israel me ha mentido, cuando fue solamente uno el que mintió, solo un hombre. Y Dios dijo, todo Israel. A veces, hermano, a veces por el pecado de uno, hasta la iglesia paga las consecuencias. Porque Israel es para lo que hoy para Dios es la iglesia. Y cuando en una iglesia hay un problema, repercute en la iglesia entera. Los pecados ocultos son abominaciones delante de Dios. Si nosotros nos vamos a Lucas capítulo 8 y versículo 17. Lucas 8, 17. La palabra nos dice, porque nada hay oculto que no haya de ser manifiesto, ni escondido que no haya de ser conocido y salir a la luz. Y ahí mismo en Lucas 12, versículo 2, Lucas 12, versículo 2. Porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Yo creo que la palabra es bien clara, y la palabra nos dice claramente a nosotros que muchas veces, y yo le digo esto, toda esta historia más, porque actualmente estoy pasando por una situación, por una de mis hijas, que la estoy tratando con personas especialistas, ¿no?, en esto de la conducta humana y esas cosas, y se dan cuenta que el caso de ansiedad que tiene y el problema de depresión por el que está pasando, son muchas cosas que ella trae dentro de sí, callada, cosas ocultas que nunca le ha confesado ni a su madre ni a su padre. Y que cuando estos especialistas la agarran y la presionan y saben cómo entrarle, entonces comienzan a hablar y hablar y hablar, y uno va dándose cuenta de lo que las personas vienen arrastrando dentro de sí durante tanto tiempo y durante tantos años. Porque secreto es todo aquello que nosotros no queremos que nadie sepa, que nadie se dé cuenta. Muchas veces omitimos cosas para beneficio propio, para cuidarnos nosotros, o muchas veces para no hacerle mal a otro o hacerle daño a otro. Callamos y guardamos cosas. Pero la Biblia lo que nos dice es que nosotros debemos ir delante de Dios y confesar nuestros secretos, nuestros pecados,
porque hay una diferencia entre secreto y pecados ocultos. Y pecado oculto es aquel secreto que nosotros tenemos guardado, escondido cuando hemos transgredido nosotros a algo, a alguien, y tratamos de ocultarlo para salvarnos nosotros mismos. Ahí se convierte en un pecado oculto, un pecado que hemos callado, pero oculto para los demás, no para Dios. Lo que hemos hecho algo en algún tiempo de nuestra vida, pero que nadie más se ha enterado. Si nosotros nos vamos delante de Dios y confesamos eso, le decimos: Señor, yo no me acordaba ya de esto, pero yo sé que tal día, en tal tiempo, yo hice esto, yo hice aquello. Nadie se enteró, pero yo te lo confieso a ti, Señor. Nosotros nos vamos a librar de muchas de las maldiciones de Dios. Y vamos a evitar que el juicio de Dios caiga sobre nosotros. Porque lo que Dios abomina no es que no se lo digamos porque Él no lo sabía, porque Él ya lo sabía. Lo que Dios abomina es que nosotros tratemos de engañarlo a Él. Porque por eso dice su palabra, Él no puede ser burlado. Y si nosotros vamos y confesamos nuestro secreto delante de Dios y planteamos nuestra culpa delante de Él, Dios, dice la palabra, que es grande en misericordia y es fiel para perdonarnos. Pero si nosotros callamos, nos va a pasar como Acán, porque Acán cayó pensando que nadie se iba a dar cuenta, y la consecuencia fue el juicio de Dios sobre él y su familia. Salmo 50. Ya estamos terminando, pero es importante que tengamos en cuenta, hermanos, que delante de Dios debemos ser tan transparentes como lo es Él con nosotros. ¿50 qué? Salmo 50, del 16 en adelante, vamos a ver. 16 hasta el 21. Y dice la palabra: pero al malo dijo Dios: ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes y que tomar mi pacto en tu boca? Verso 17 dice: pues tú aborreces la corrección y echas a tu espalda mis palabras. Y el 18: si veías al ladrón, tú corrías con él, y con los adúlteros era tu parte. Verso 19: tu boca mentía en mal, y tu lengua componía engaño. Verso 20: tomabas asiento y hablabas contra tu hermano, contra el hijo de tu madre ponía infamia. 21 nos dice: y yo he callado, pensaba que de cierto sería yo como tú, pero te reprenderé y la pondré delante de tus ojos. Amén. Son palabras muy fuertes, porque Dios nos juega. Y a veces nosotros, hasta hablando mal de nuestros hermanos, estamos pecando delante de Dios. Hasta cuando hablamos mal de un hermano de sangre, porque eso es lo que Dios está diciendo. Y más aún cuando nosotros maquinamos cosas contra nuestros hermanos. Nada queda oculto delante de Dios, nada. Y por más que nosotros creamos que no vamos a ser descubiertos y que nuestros pensamientos, nuestros malos pensamientos, nadie se va a dar cuenta, Dios está notando todo. Desde pequeño a nosotros nos decían: Dios está escribiendo todo lo que tú haces. Y uno no lo creía porque era muchacho, pero ahora que uno ve la Biblia, uno se da cuenta que la palabra nos dice que todo va a ser sacado a la luz. Así es. Porque Dios no puede ser burlado. Y la única solución que Dios nos da para todo esto, el Señor nos dice: cuando tengamos cosas entre hermanos, cuando tengamos cosas ocultas, ya pueden ser malas intenciones, ya pueden ser malos pensamientos para nuestros hermanos. La palabra nos dice que confesemos nuestro pecado uno a los otros.
Si usted tiene un mal pensar para su hermano, llame a su hermano y confiéseselo. Y cuando usted confiesa a su hermano, Dios te libra de la culpa. En Santiago, capítulo 5, y verso 16, Santiago 5, la palabra nos dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por los otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Amén. Y miren que si lo detallamos por parte, para que seamos sanados. Porque si no confesamos nuestro malestar por nuestros hermanos, nuestro corazón no va a ser sanado. Y ser sanado significa ser perdonado por Dios. Significa ser curado espiritualmente. Usted puede tener rencor contra un hermano, odio contra un hermano. Y si usted no confiesa eso, usted nunca va a ser sanado espiritualmente. Porque eso es lo que te está diciendo la palabra, para que puedas ser sanado. Confiesa a tu hermano lo que tú sentías por él. Aunque usted le pide perdón a Dios, usted ora delante del Señor, confiesa las cosas delante de Dios, pero usted va un día donde su hermano, usted se llena de valor y le dice: hermano, yo quiero que usted me perdone porque yo tenía un mal sentir contra usted, pero el Señor me ha tocado y yo quiero que usted me perdone. Y usted puede estar seguro que aunque su hermano se asombre y quizás no lo quiera perdonar, pero Dios lo que dice, que tu corazón va a ser sanado. Y nosotros no nos importa ni nos debe importar lo que piense después nuestro hermano, porque a fin de cuentas, quien va a tener que ver con nuestra eternidad no es nuestro hermano, es Dios. Así es. Y es mejor quedar mal con el hermano y bien con Dios. Pero para quedar bien con Dios debemos confesarnos unos a otros. Esto no es como lo interpretan los católicos, que hay que ir delante del Papa, el cura, y confesar sus pecados. No, la Biblia lo que nos dice es con tu hermano, uno con otro, cuando hay transgresiones, cuando hay problemas, cuando tú tienes enemistad con tu hermano. Ve donde tu hermano y haz la paz con tu hermano. A eso que nos manda el Señor. Por eso dice la Biblia: en cuanto te sea posible, hacer la paz con todos. Con todos. Y eso incluye a aquel hermano que no te cae bien, a aquel hermano que tú no quieres cerca de ti. Haz la paz para que tu corazón pueda ser sanado. Es lo que dice la Biblia. Mientras no hagamos esto, hermano, por más que oremos, por más que hagamos las cosas para Dios, nuestro corazón nunca va a ser sanado. Porque de la única manera que Dios va a sanar nuestro corazón es si damos seguimiento a su palabra. Y su palabra nos dice: confesaos los unos a los otros y luego orad los unos por los otros. Somos un cuerpo en Cristo, somos todos hijos de Cristo, y Él no permite que haya diferencia entre sus hijos. Y eso es lo que debemos entender. Si somos un cuerpo de Cristo, debemos estar todos en Cristo. Yo no puedo odiar a mi hermano y tener rencor con mi hermano y estar parado aquí al frente, alabando a Dios, levantando la mano como que nada ha sucedido. Porque esas oraciones no llegan al cielo. Eso no pasa del techo. No debemos tener rencor ni odios ocultos contra ninguna persona, menos contra un hermano. Menos contra un hermano, contra un hijo de Dios. Secretos ocultos se pueden convertir en pecados ocultos. Y eso acarrea maldición y juicio de Dios en nuestras vidas y en nuestro entorno. Que Dios les bendiga, hermanos, y vamos a pensar en la palabra de Dios, porque a veces no es bueno solamente venir a predicar de otras cosas, sino dar prédica de asuntos de vida práctica, porque en cada uno de nosotros siempre hay cosas que ocultar y siempre hay cosas que queremos o creemos que nadie se va a dar cuenta. Y la Biblia lo que nos dice es que no nos engañemos, que Dios no puede ser burlado. Todo lo ve, todo lo sabe,
Antes de que la palabra esté en nuestra boca, dice que ya Él la sabía, lo que íbamos a decir. Cuando vamos a murmurar a alguien, ya Él lo sabe. Cuando vamos a hablar mal de un hermano, ya Él sabe antes de que la palabra salga de nuestra boca. Y ante Dios se va con un corazón contrito y humillado, pero nunca con un corazón dañado, lleno de amargura, lleno de odio y lleno de rencor. Eso Dios lo rechaza. Que Dios le bendiga, hermanos. Amén.